Antes de comenzar, quiero que hagas algo. Mira a tu alrededor. Tu habitación, el salón, la calle que se ve por la ventana. Todo lo que ves parece sólido, denso, lleno de materia. Ahora imagina que alguien te demuestra matemáticamente que todo lo que te rodea, a una escala que tu mente se niega a aceptar, es casi nada. No como metáfora, no como filosofía. Literalmente, un vacío tan inmenso que nuestra galaxia, la Vía Láctea, con sus 200 a 400 mil millones de estrellas, sus planetas, sus océanos, tú, yo, flotamos dentro de él como una mota de polvo en el centro de una habitación vacía del tamaño de un continente. Y lo que me ha dado vueltas en la cabeza desde que me sumergí en este tema no es una hipótesis ni una teoría sin fundamento. Hay ecuaciones, datos obtenidos con algunos de los telescopios más potentes que la humanidad ha construido. Y todos dicen lo mismo. Estamos dentro de algo para lo que todavía no tenemos un nombre del todo adecuado. Quédate conmigo, porque cuando terminemos este recorrido, la próxima vez que levantes los ojos al cielo, lo vas a mirar de otra manera. Hay una pregunta que surge de inmediato y es completamente natural hacérsela. Si vivimos en un vacío gigantesco, ¿por qué no lo vemos? ¿Por qué cuando apuntamos un telescopio en cualquier dirección encontramos estrellas, galaxias, cúmulos, materia por todas partes? Aquí es donde la cosa se pone interesante, y también donde mucha gente comete un error de perspectiva fundamental. Lo que llamamos universo observable es una burbuja de unos 46.000 millones de años luz de diámetro. Una dimensión enorme, incomprensiblemente enorme. Pero dentro de esa burbuja, la materia no está distribuida de manera uniforme, ni mucho menos. El universo se parece a una esponja cósmica o a una telaraña de dimensiones galácticas. A esto lo llamamos la estructura a gran escala del universo. En inglés, se conoce como la tela cósmica, el cosmic web. Existen filamentos, hilos de materia, de cientos de millones de años luz de longitud, donde miles de galaxias se agrupan como cuentas en un collar. Y entre esos filamentos hay vacíos, supervacíos, regiones donde casi no ocurre nada. Lugares donde la densidad de materia es tan baja que un astrónomo que viviera en una galaxia hipotética, plantada en medio de uno de ellos, tendría noches absolutamente aterradoras. No porque hubiera algo peligroso, sino porque no habría casi nada. Cero vecinos, cero galaxias cercanas, la nada. Y ahora la pregunta real, la que hemos estado evitando desde el principio. ¿Y si nuestra galaxia estuviera en uno de esos lugares? Tengo que hablarte de algo que ocurrió en 1981, un año aparentemente sin importancia, pero ese año, un astrónomo llamado Robert Kirshner y su equipo, mientras estudiaban la distribución de galaxias en una dirección concreta del cielo, encontraron algo que no debería estar ahí, o mejor dicho, algo que no estaba. Una zona inmensa, en la dirección de la constelación del Boyero, Bootes en latín, una extensión de aproximadamente 250 a 330 millones de años, luz de diámetro en la que no había casi ninguna galaxia. Un espacio que debería contener miles, quizás decenas de miles de galaxias, y solo albergaba 60. 60 galaxias en un volumen que tendría que haber contenido varias decenas de miles. A esto lo llamaron el vacío de Bootes Void. Y en aquel momento, los astrónomos reaccionaron como suelen reaccionar los científicos cuando algo no encaja en ningún modelo. Recalcularon, verificaron de nuevo, volvieron a calcular, porque ese vacío, estadísticamente, no tendría que haber existido. Los modelos de formación de estructuras cósmicas de aquella época decían que una región así no podía haberse formado tan rápido, no en la edad actual del universo. Y sin embargo,
ahí estaba. En ese punto quizás piensas, de acuerdo, un gran vacío. Impresionante, pero nosotros no estamos dentro, solo somos observadores lejanos contemplando esta curiosidad cósmica. Pues agárrate bien. En 2013, 3 astrónomos, Keenan, Barger y Cowie, publicaron un estudio en The Astrophysical Journal, un trabajo denso, técnico, cargado de matemáticas, y sus conclusiones pasarían casi desapercibidas durante varios años. Lo que hicieron es sencillo de entender en su principio, aunque su ejecución resulte vertiginosa. Cartografiaron la densidad de materia a nuestro alrededor, no solo alrededor de la Vía Láctea, a nuestro alrededor en un radio de casi 2.000 millones de años luz. 2.000 millones. Para hacerse una idea, la luz, que viaja a 300.000 kilómetros por segundo, tardaría 2.000 millones de años en recorrer esa distancia. 2.000 millones de años. La edad actual del universo es de aproximadamente 13.800 millones de años. Lo que Keenan, Barger y Cowie cartografiaron representa una fracción significativa del cosmos observable. Y en ese mapa hay una depresión, un hueco, una caída de densidad masiva. Nuestro grupo local, la Vía Láctea, Andrómeda, una cincuentena de pequeñas galaxias satélite, está sentado en el centro de una región que contiene aproximadamente un 20% menos de materia que la media cósmica. Un 20% puede parecer poco, pero a esa escala representa una cantidad de materia ausente absolutamente asombrosa. Millones de galaxias, miles de millones de estrellas que simplemente no están, que no están donde estadísticamente deberían estar. Y a ese vacío colosal lo llamaron el vacío KBC, en referencia a las iniciales de sus 3 autores. Se extiende en todas las direcciones a nuestro alrededor durante casi 2.000 millones de años, luz de radio. Estamos dentro. Siempre hemos estado dentro. Solo que no lo sabíamos todavía. Ahora quizás piensas, es un solo estudio. Puede que se equivocaran, y es una buena reacción. Es incluso la reacción científica correcta, salvo que desde 2013 otros estudios han llegado, y no han contradicho a Keenan y sus colegas. Los han confirmado, precisado y profundizado. En 2019, un equipo de investigadores llevó el análisis más lejos. Utilizaron catálogos de galaxias con una precisión sin precedentes. Y su conclusión fue clara. No solo existe el vacío KBC, sino que su estructura interna es coherente con lo que predice la relatividad general en una región de baja densidad. Las galaxias en el interior de ese vacío se mueven exactamente como predice el modelo matemático de un lugar donde la gravedad local es ligeramente más débil que en otros sitios. ¿Ves lo que eso significa? Las galaxias se comportan como deberían comportarse en un vacío, no como en una región densa, como si el espacio a nuestro alrededor tuviera una firma gravitacional diferente. Quiero detenerme aquí un momento, porque estuve a punto de pasar demasiado rápido sobre algo esencial. La relatividad general de Einstein, la teoría que describe la gravedad no como una fuerza, sino como una curvatura del espacio-tiempo, predice que la luz que atraviesa un vacío se comporta de manera distinta a la luz que atraviesa una región densa. Cuando un fotón entra en un supervacío, gana energía. Cuando sale, la pierde. En teoría, eso debería compensarse, pero aquí el universo decide ser extraño. Si el universo está en expansión acelerada, y sabemos que lo está, entonces los vacíos crecen con el tiempo. Y por eso, el fotón que atraviesa un vacío en expansión sale con un poquito menos de energía de la que tenía al entrar. Eso deja una huella fría, una leve caída de temperatura. A esto se le llama el efecto Sachs-Wolf integrado. Es física real, medible. Y cuando miramos el mapa del fondo cósmico de microondas, la radiación fósil del universo primitivo, observada por los satélites WWMAP y Planck,
encontramos exactamente eso. Zonas ligeramente más frías allí donde se encuentran los grandes vacíos. La mancha fría más célebre de ese mapa recibe el sobrio nombre de Cold Spot, una anomalía de temperatura en la dirección de la constelación del Erídano más fría que la media en 70 microkelvins, lo que en el lenguaje del fondo cósmico de microondas supone una diferencia enorme. ¿Es la firma del vacío K, B, C o de otro supervacío aún más grande detrás de él? El debate sigue abierto, pero lo que ya no se discute es que estructuras de este tipo existen y que dejan huellas en la radiación más antigua del universo. Quiero hablarte de un problema que los cosmólogos llaman, sin ninguna ironía, la tensión de Hubble. Y aquí es donde la trama matemática de nuestra historia se vuelve realmente inquietante. Edwin Hubble, el astrónomo americano, no el telescopio, estableció en los años 20 que el universo está en expansión. Las galaxias se alejan unas de otras. Cuanto más lejos está una galaxia, más rápido se aleja. La tasa de expansión del universo se llama la constante de Hubble, representada como H0. Durante décadas, medir esa constante fue el gran objetivo de la cosmología, y hoy se puede medir con gran precisión, salvo que se obtienen dos valores distintos según el método utilizado. Y esos dos valores no pueden reconciliarse mediante errores de medición. Cuando se mide A0 usando el fondo cósmico de microondas, analizado por el satélite Planck de la ESA, el resultado es aproximadamente 67,4 km por segundo por megaparsec. Cuando se mide la misma constante usando objetos locales, estrellas variables llamadas cefeidas y supernovas de tipo 1A, el resultado es aproximadamente 73,4, 6 unidades de diferencia. Puede parecer poca cosa, pero los márgenes de error de cada medición son tan pequeños que esos dos valores casi no se solapan. La probabilidad de que esa diferencia se deba al azar es de menos de 1 entre 1.000.000. En estadística, a eso se le llama un resultado a 5 sigmas, más allá de cualquier coincidencia razonable. Y los cosmólogos se encuentran ante un muro. O los instrumentos tienen algún fallo, o la física estándar es incompleta, o hay algo en nuestro entorno cósmico que distorsiona las mediciones locales. Ya ves a dónde quiero llegar. En 2018, Kennan y Barger publicaron un estudio que incomodó a mucha gente. Su hipótesis era esta: ¿y si el vacío KBC fuera responsable de la tensión de Hubble? Su razonamiento, simplificado, es el siguiente. Si estamos en una región de baja densidad, donde la gravedad local es ligeramente más débil que en otros lugares, las galaxias que nos rodean tienen una tendencia natural a alejarse hacia las regiones más densas, hacia los bordes del vacío. Ese flujo de materia hacia el exterior se suma al movimiento de expansión general del universo. Ese flujo se llama velocidad peculiar y crea una ilusión. Cuando medimos la expansión del universo observando objetos locales, estamos midiendo en realidad la expansión general más ese flujo particular. Sobreestimamos la expansión. Medimos un H0 mayor de lo real. Y el valor obtenido con las cefeidas y las supernovas, 73,4, coincide precisamente con lo que se obtendría aplicando las correcciones matemáticas para una región de baja densidad del tamaño y la forma del vacío KBC. Puede que no sea una coincidencia, o puede que sí. Eso es lo que más me fascina de esta historia. Todavía no lo sabemos con certeza. Pero los números se alinean de manera perturbadora. Aquí tengo que hacer una pausa, porque quizás te preguntes, ¿por qué no lo habríamos visto antes? ¿Por qué décadas de astronomía no habrían detectado algo tan enorme? La respuesta es casi poética en su crueldad. Porque estamos dentro. Imagina un pez en el agua intentando cartografiar el agua. Puede detectar variaciones, corrientes,
zonas más frías o más cálidas. Pero la presencia global del agua en sí misma es su mundo, es su referencia, es su normalidad. Nosotros somos iguales. Desde dentro del vacío, el espacio que nos rodea parece globalmente homogéneo, porque durante mucho tiempo nuestros instrumentos carecían de la precisión necesaria para detectar una depresión de densidad tan difusa, tan extendida, a lo largo de distancias tan increíbles. Hizo falta esperar catálogos de galaxias suficientemente completos y profundos. Hizo falta el relevamiento SDSS, el Sloan Digital Sky Survey, que cartografió las posiciones de más de 1 millón de galaxias. Hizo falta el relevamiento TUM, ASS, que mapeó la distribución de galaxias en infrarrojo cubriendo casi todo el cielo. Hicieron falta supercomputadores para analizar todo eso. Y cuando se dispuso de todas esas herramientas, la estructura empezó a aparecer lentamente, como una imagen revelándose en un cuarto oscuro fotográfico. Nuestro vacío. Ahora quiero ir aún más lejos, porque el vacío KBC, por impresionante que sea, quizás es solo el comienzo, porque fuera de ese vacío, en los bordes, en los filamentos que lo rodean, hay estructuras, supercúmulos de galaxias. La Niaquea, nuestro supercúmulo local, descubierto en 2014 por Tully y su equipo de la Universidad de Hawái. 500 millones de años luz de envergadura, 100.000 galaxias en su interior. Y la Niaquea está ella misma en el borde de algo aún más grande. El supercúmulo de Perseo-Piscis, concentraciones de cúmulos de galaxias que forman los muros y filamentos de la tela cósmica que rodea el vacío KBC. Esas estructuras son las orillas de nuestro vacío. Las vemos porque son más brillantes, más densas, más luminosas que el vacío mismo. Y esa asimetría, esa diferencia entre el interior y el exterior, genera un flujo, una corriente galáctica. Los astrónomos la han medido. Nuestra Vía Láctea se desplaza, no solo arrastrada por la expansión general del universo, también se mueve hacia un punto concreto del cielo que llamamos el Gran Atractor, un lugar en la dirección de la constelación de Centauro, a unos 250 millones de años luz. Y ese movimiento es coherente con lo que se esperaría de una galaxia que tiende a salir de una región de baja densidad para dirigirse hacia una región más densa, coherente matemáticamente con el vacío KBC. Quiero detenerme un instante en esa palabra, coherente, porque ahí la ciencia es honesta. Y por eso me gusta la ciencia. Coherente no significa demostrado, significa que los datos no contradicen la hipótesis, que los números se alinean, que el modelo se sostiene. Pero el universo tiene 13.800 millones de años. Es vasto de manera incomprensible y ha tenido tiempo de crear estructuras tan complejas, tan entrelazadas, que quizás existen otras explicaciones que todavía no hemos considerado. No quiero venderte una certeza que no tenemos. Lo que quiero es mostrarte que los indicios se acumulan y que convergen hacia algo muy concreto. En 2022, el telescopio espacial James Webb, el sucesor de Hubble, lanzado a finales de 2021 y con una sensibilidad sin precedentes en la historia de la astronomía, comenzó a devolver sus primeras imágenes. Y muy pronto, los cosmólogos se llevaron una sorpresa. No una sorpresa menor, una sorpresa que reabrió todos los debates. Webb confirmó la tensión de Hubble. Las primeras mediciones realizadas por James Webb sobre las cefeidas, las mismas estrellas variables utilizadas para las mediciones locales de la tasa de expansión, arrojaron los mismos resultados que Hubble, aproximadamente 73,4, lo que significaba una cosa muy sencilla: la diferencia entre las dos mediciones no se debía a errores instrumentales. Hubble y Webb, dos telescopios distintos, dos tecnologías diferentes, el mismo resultado.
Hay algo que genuinamente no funciona en nuestra comprensión del universo. Y el vacío K, B, C, una vez más, es una de las pocas hipótesis que explica esa diferencia sin tener que reescribir por completo la física fundamental. Pero no avancemos tan rápido, porque sería demasiado sencillo si el vacío KBC lo resolviera todo. Hay una crítica importante a esta teoría, una que los defensores del modelo estándar de la cosmología señalan con razón. El modelo estándar, llamado lambda CDM, por materia oscura fría con constante cosmológica, predice la formación de las grandes estructuras del universo. Dice cómo se forman los vacíos, los filamentos y los cúmulos a lo largo del tiempo. Y según ese modelo, un vacío del tamaño del vacío, KBC, con un déficit de densidad del 20%, debería ser extremadamente raro, estadísticamente improbable. No imposible, pero improbable. Algunas simulaciones sugieren que una estructura como el vacío KBC solo puede aparecer en una fracción ínfima de las regiones del universo simulado. Y si eso es cierto, o bien hemos tenido una suerte extraordinaria al encontrarnos en ese vacío, o bien el modelo lambda CDM es incompleto, o bien las mediciones del vacío KBC son imprecisas. 3 opciones. Ninguna resulta cómoda. Y es ahí, exactamente ahí, donde la física moderna se encuentra bloqueada, con datos que parecen decir una cosa y modelos que se resisten a admitirla. Hay una imagen que llevo en la cabeza desde el principio y creo que ha llegado el momento de compartirla. Imagina el universo como un océano tridimensional infinito en todas las direcciones. En ese océano hay olas, crestas de materia, los filamentos y los cúmulos, y hay valles, los vacíos. Nosotros estamos en un valle profundo, y el mar que nos rodea, aunque presente en todas partes alrededor de nosotros, no está donde estamos. Está en los bordes, está en las direcciones que a nuestros ojos parecen vacías, pero que en realidad son las orillas de un continente de materia que la curvatura de nuestro vacío nos oculta. Y de vez en cuando un fotón de luz, procedente de una galaxia lejana, atraviesa ese valle para llegar hasta nuestros telescopios, trae consigo una huella, una firma, una leve modificación de su energía que dice: «He atravesado un vacío, he atravesado vuestro vacío». Es poesía cósmica codificada en ecuaciones diferenciales. No puedo hablar de todo esto sin abordar la cuestión de la energía oscura, porque está en el corazón del misterio. Desde 1998, gracias a los trabajos de Saul Perlmutter, Brian Schmidt y Adam Riess, que les valieron el Premio Nobel de Física en 2011, sabemos que la expansión del universo no se está desacelerando, se está acelerando. Algo empuja a las galaxias a alejarse unas de otras cada vez más rápido. A ese algo lo llamamos energía oscura. Y esa energía oscura representa, según los modelos actuales, el 68% de todo el contenido en energía y materia del universo. 68% de incógnita total. La materia ordinaria, las estrellas, los planetas, los gases, tú, yo, representa aproximadamente un 5% del universo. La materia oscura, que no vemos y solo detectamos indirectamente a través de sus efectos gravitacionales, alrededor de un 27%. Y ese misterio absoluto que llamamos energía oscura, el 68% restante. Ahora bien, aquí está la conexión que poca gente establece de manera espontánea. Los supervacíos como el vacío K, B, C, son lugares donde la energía oscura domina de manera aún más masiva que en las regiones densas, porque no hay casi nada más. No hay suficiente materia para contrarrestar el empuje de esa energía oscura. En nuestro vacío, la energía oscura reina casi sin oposición. Y quizás por eso, las mediciones locales de la expansión parecen más grandes, porque estamos midiendo una expansión amplificada por nuestra posición
en un lugar donde la energía oscura actúa sin restricciones. Quiero hablarte de un detalle que me pareció tan fascinante que me quitó el sueño durante una noche entera. El vacío KBC tiene un radio de aproximadamente 1.000 millones de años luz. 1.000 millones de años luz. Para atravesar ese vacío a la velocidad de la luz, harían falta 2.000 millones de años. 2 veces la edad del Sol. Y ahora viene lo que me perturba. Los fotones que han viajado desde los bordes de ese vacío para llegar hasta nuestros telescopios partieron hace entre 500 millones y 1.000 millones de años. En esa época, en la Tierra, la vida multicelular compleja apenas comenzaba a explotar en diversidad. Los primeros animales marinos existían a duras penas. Los dinosaurios no aparecerían hasta 250 millones de años más tarde. Y esa luz ya estaba en camino desde el borde de nuestro vacío. Viajaba en nuestra dirección mientras los primeros peces aprendían a nadar, mientras los dinosaurios dominaban la Tierra, mientras las primeras civilizaciones humanas construían sus templos. Y acaba de llegar ahora a los instrumentos de nuestros telescopios para decirnos: habitáis un lugar vacío. Hay otro ángulo que merece atención, porque hasta ahora hemos hablado sobre todo de este vacío en términos de densidad, materia y galaxias. Pero hay una dimensión aún más vertiginosa, la cuestión de la tipicidad. En cosmología existe un principio llamado el principio copernicano. La idea de que no ocupamos una posición especial en el universo, que nuestra posición es estadísticamente ordinaria, típica. Y durante mucho tiempo, ese principio ha guiado toda la cosmología. El universo es homogéneo e isótropo a gran escala, igual en todas las direcciones, igual en todas partes. Salvo que, si realmente estamos en un vacío como el vacío KBC, no estamos en una posición típica. Estamos en una posición minoritaria, estadísticamente poco común. Y eso plantea una pregunta que tiene todo el aspecto de un vértigo filosófico. ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué nuestra galaxia se formó en un vacío en lugar de en un filamento denso? ¿Es puro azar? ¿Hay alguna explicación física para la formación de la Vía Láctea en una región de baja densidad? ¿Ha influido el entorno cósmico en nuestra evolución, en la aparición de la vida, de la conciencia? Son preguntas que superan a la física actual, pero nacen directamente de estos datos, directamente de este mapa, directamente de estas ecuaciones. Hay un investigador que debo mencionar aquí, porque su trabajo me dejó una huella real. Lucas Lombriser, físico teórico en la Universidad de Ginebra. En 2020, publicó un estudio en la revista Physics Letters B con una conclusión radical. Lombriser propone que la tensión de Hubble puede resolverse si se supone que vivimos en una región del universo donde el valor local de la constante cosmológica, lo que llamamos energía oscura, es ligeramente diferente de su valor medio. ¿Y cómo sería eso posible? Si la energía oscura no fuera una constante universal uniforme, sino una especie de campo que fluctúa ligeramente de un lugar hasta otro, y nuestro vacío, por su naturaleza de baja densidad, se encontrara en una región donde ese campo tiene un valor algo diferente. Si eso es correcto, entonces las leyes de la física, o al menos algunos de sus parámetros, no serían exactamente iguales en todas partes del universo. No habría una física universal. Habría una física local influida por el entorno cósmico. Eso no sería una revisión de la cosmología. Sería una revolución. Aclaro que es una hipótesis, una entre varias, pero es tomada en serio por personas muy serias. Y ya escucho la pregunta que le ronda a todo el mundo. ¿Hay otros vacíos como el nuestro en el universo? Sí, muchos. El vacío de Boötes, ya mencionado, de 250 a 330 millones de años luz de diámetro. El vacío del Erídano, uno de los mayores supervacíos conocidos,
en la dirección de la constelación del Erídano, cerca de 1.000 millones de años luz de diámetro, según algunas estimaciones, aunque su tamaño exacto sigue en debate. El vacío del escultor, el vacío del toro. El universo está sembrado de estas regiones vacías. Y algunas de ellas son tan vastas, tan profundamente vacías, que si vivieras en una galaxia hipotética, en algún punto de su centro, mirarías un cielo casi negro. Casi ninguna galaxia visible a simple vista. Un silencio cósmico absoluto. Hay algo que me vuelve a la cabeza frecuentemente cuando pienso en todo esto. Un detalle casi trivial, pero que lo dice todo sobre nuestra situación. La luz de las estrellas más cercanas a nosotros, fuera de la Vía Láctea, las galaxias del grupo local, tarda aproximadamente 2,5 millones de años en llegarnos. 2,5 millones de años. Y esas galaxias son, en términos cósmicos, nuestras vecinas inmediatas. Ahora imagina que nuestra galaxia estuviera en el centro de un vacío del tamaño del vacío KBC. La luz de las primeras galaxias realmente densas, las de los filamentos que rodean nuestro vacío, tardaría cientos de millones de años en llegarnos. Viviríamos rodeados de una oscuridad relativa, no total. El cielo nocturno seguiría conteniendo galaxias y estrellas lejanas. Pero comparado con una galaxia que viviera en un filamento denso, nuestro cielo sería menos poblado, menos luminoso, más solitario. Y quizás eso también es nuestro universo. No un cosmos repleto de vecinos, sino una soledad cósmica profunda, suavizada por la presencia de una cincuentena de pequeñas galaxias en nuestro grupo local. Quizás nuestra manera de ver el universo, nuestra sensación intuitiva de su densidad, siempre ha estado sesgada por nuestra posición en este vacío. Quiero ser completamente honesto contigo. Los científicos no están todos de acuerdo sobre el vacío KBC. Hay debates, críticas, artículos que cuestionan los resultados de Keenan, Barger y Cowie. Algunos investigadores estiman que el déficit de densidad es real, pero mucho menos importante que el 20% anunciado. Otros señalan que los efectos de selección en los catálogos de galaxias utilizados podrían crear una falsa impresión de baja densidad. Y eso está muy bien, así funciona la ciencia normalmente. Pero esto es lo que resulta llamativo. Incluso los críticos más severos admiten que nos encontramos en una región menos densa que la media cósmica. Debaten la magnitud, no la existencia. El vacío existe, su tamaño exacto, su grado exacto de baja densidad, su papel en la tensión de Hubble, eso sigue abierto, sigue en discusión, sigue siendo investigado. Y honestamente por eso quería hacer este recorrido. No para anunciarte una verdad ya hecha, sino para mostrarte el lugar exacto donde la ciencia se enfrenta a sí misma. El lugar donde las certezas se desmoronan y donde empiezan las preguntas verdaderamente importantes. Hace relativamente poco, un nuevo estudio utilizó los datos preliminares del Dark Energy Spectroscopic Instrument, un instrumento instalado en el Observatorio Nacional de Kitt Peak, en Arizona, capaz de medir las posiciones y velocidades de decenas de millones de galaxias con una precisión nunca alcanzada. Y los primeros análisis confirmaron algo esencial. La energía oscura quizás no es una constante en el tiempo. Quizás ha evolucionado. Quizás era más intensa en el pasado. Y si evoluciona en el tiempo, puede que también varíe en el espacio. Y si varía en el espacio, entonces nuestra posición en el vacío adquiere un significado aún más profundo. Porque no estaríamos solo en un lugar donde hay menos materia. Estaríamos en un lugar donde las reglas fundamentales del cosmos son infinitesimalmente diferentes. Este instrumento está cartografiando el universo con una precisión sin precedentes. En los próximos años, esos datos van a confirmar o refutar hipótesis que hoy todavía nos parecen especulativas. Estamos en un punto de inflexión. Antes de cerrar, quiero detenerme en algo que me ha inquietado desde el principio y he esperado el momento adecuado para abordarlo. Hay una pregunta que ninguna ecuación,
puede responder todavía. La pregunta de lo que todo esto significa para nosotros, no físicamente, sino como seres conscientes, como humanidad. Durante siglos hemos intentado comprender nuestro lugar en el universo. Copérnico nos dijo que no estábamos en el centro del sistema solar. Hubble nos dijo que no estábamos en el centro de la galaxia. Los cosmólogos nos dijeron que no estábamos en el centro del universo. Y ahora descubrimos que quizás estamos en un rincón particularmente vacío del cosmos, estadísticamente marginal, poco representativo. ¿Deberíamos sentirnos desestabilizados por eso? Tal vez. O quizás, al contrario, hay algo extraordinario en esta idea. Porque desde este lugar vacío, desde esta soledad cósmica relativa, unos átomos se ensamblaron, formaron moléculas, formaron células, formaron cerebros. Y esos cerebros desarrollaron matemáticas lo suficientemente poderosas para detectar el vacío en el que flotan. Somos polvo cósmico en un vacío galáctico que ha logrado comprender que es polvo cósmico en un vacío galáctico. Eso, en mi opinión, es la verdadera maravilla de esta historia. Entonces, ¿dónde estamos? Los datos de Keenan, Barger y Cowie muestran una región de baja densidad de 2000 millones de años luz de radio a nuestro alrededor. La tensión de Hubble, una diferencia de 6 unidades entre dos métodos de medición confirmados por James Webb, podría explicarse por nuestra posición en ese vacío. Los flujos de velocidad de las galaxias a nuestro alrededor son coherentes con lo que predice la relatividad general en una región de baja densidad. El efecto Sachs-Wolfe integrado deja huellas en el fondo cósmico de microondas que corresponden a la presencia de grandes vacíos. Y los nuevos datos del ESI sugieren que la energía oscura podría no ser uniforme, ni en el tiempo, ni quizás en el espacio. Todo eso no converge hacia una certeza. Converge hacia algo más perturbador que una certeza. Hacia la convicción cada vez más sólida de que comprendemos mal nuestra posición en el universo, de que hemos construido modelos desde una perspectiva sesgada, y de que los instrumentos que tenemos ahora, Webb, Planck, el futuro observatorio Vera Rubin, que entrará en funcionamiento en los próximos años, el telescopio espacial Euclid, lanzado en 2023 por la ESA, quizás nos van a obligar a revisarlo todo. Hay una imagen final que quiero dejarte. Imagina que observas un mapa del universo, un mapa en 3 dimensiones donde cada punto luminoso es una galaxia. Te acercas, te sigues acercando, ves los filamentos, los muros, los cúmulos. Y en el centro de ese mapa hay una región más oscura, menos densa, un hundimiento. Te acercas más y te das cuenta de que en ese hundimiento, a una escala infinitamente menor, está nuestro supercúmulo, la Niaquea. Y dentro de la Niaquea hay un grupo de galaxias. Y dentro de ese grupo, la Vía Láctea. Y dentro de la Vía Láctea, un brazo espiral. Y en ese brazo, una estrella ordinaria. Y alrededor de esa estrella, un pequeño planeta azul. Y en ese planeta, unos seres que levantaron los ojos al cielo, que inventaron las matemáticas, que construyeron telescopios, que enviaron señales al espacio y que quizás acaban de comprender por primera vez en qué inmensidad vacía flotan. La respuesta a la pregunta de dónde estamos en el universo está cambiando. Quizás siempre ha estado cambiando y probablemente seguirá cambiando. Pero lo que ya sabemos con una certeza matemática creciente es que no estamos en un lugar ordinario. Estamos en un vacío. Un vacío inmenso, un vacío que nos da forma sin que lo sepamos. Y en algún lugar, en las ecuaciones que describen la curvatura de ese espacio casi vacío, quizás está la clave de una de las grandes preguntas de la cosmología. Todavía no hemos encontrado la cerradura, pero los números, todos los números, apuntan en la misma dirección. Antes de comenzar, quiero que hagas algo. Mira a tu alrededor.